se lee. Para eso le hemos pedido al doctor Oscar Cuadros que converse con nosotros y con la audiencia para que nos dé los datos más técnicos, porque por ahí siempre se termina colando lo político. Cuando hablamos del Senado, hablamos de la representación de las provincias y por supuesto hablamos de política. ¿Cómo está, doctor Oscar Cuadros? Gusto de saludarlo, buen día. Buen día, Celia, es un gusto para mí estar en contacto. Primero, las definiciones del Poder Ejecutivo de por decreto enviar al Senado de la Nación un pliego para que sea aprobado, como el de García Mansilla. Y por otro lado, una definición. Como no lo trató el Senado, igual te vas a la Corte. ¿Me lo explica en lo constitucional cómo es? Bueno, la designación de jueces de la Corte Suprema es un acto complejo, es decir, es un acto que involucra la voluntad de dos poderes del Estado. Sí. De un lado, quien propone al candidato, que es el Poder Ejecutivo, lo propone a través de un documento que se llama pliego y que es remitido al Senado. La segunda parte de este acto complejo la completa el Senado de la Nación, que primero debe tratar el pliego de ese candidato. Si la Comisión de Asuntos Constitucionales por mayoría resuelve tratar el pliego en el Pleno del Senado, y ese pliego es tratado en el Pleno, y se obtiene allí las 2/3 partes de los votos, es consagrado ese candidato como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En los casos que estamos analizando ocurrieron dos circunstancias distintas. Por un lado, ambos pliegos fueron remitidos al Senado de la Nación, pero el Senado de la Nación, en la Comisión de Acuerdos, solo trató el pliego del juez Lijo. Sí. No trató originalmente el pliego de García Mansilla. Sí. El presidente, a finales de febrero, decidió, en términos del artículo 99, inciso 19, es decir, el artículo que refiere a las facultades del Poder Ejecutivo, enviar, designar por decreto a ambos candidatos en comisión, es decir, hasta el fin de la actual legislatura, hasta el 30 de noviembre de este año. A eso la Constitución lo faculta, no sin dudas, está bien, con muchas dudas, porque se discute si esa facultad del Poder Ejecutivo alcanza a la designación del juez de la Corte, se discute si esto puede ocurrir durante el receso del Congreso. En el caso del Poder Ejecutivo lo designó por decreto faltando pocos días para el inicio de las sesiones ordinarias. Sí, creo que faltaban 1 o 2 días, sí. Exactamente, y lo que ocurrió luego es que, bueno, el juez dijo, previendo que podía suscitarse este resultado que hemos visto ayer, no renuncia. Frente a la decisión de la Corte de no tomarle juramento si no renunciaba, no renunciaba a su cargo. Y el juez García Mansilla juramentó su cargo ante la Corte Suprema. Bueno, la Corte Suprema entendió que había sido designado juez de la Corte y que no tenía ningún impedimento para desempeñarse como tal. Perfecto. Entonces, o sea, primero, para aclararle a la audiencia, el Poder Ejecutivo puede designarlo. Lo que debe pasar después es que el Senado ratifique. Si el Senado no ratifica, comienza una nebulosa de situaciones, ¿no? A ver, el acto en sí involucra a los dos poderes. Sí, para que una persona, un candidato, se venga a juez de la Corte, debe reunir la voluntad conjunta del Poder Ejecutivo y de las 2/3 partes del Senado. Ese es el procedimiento ordinario. Así debería ser. En este caso, digamos, a partir de una interpretación de las facultades del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo designó por decreto y, bueno, se dieron las circunstancias que se dieron. Ahora bien, como ambos pliegos habían adquirido aptitud para ser tratados por el Pleno del Senado, porque después de la designación de García Mansilla por decreto, la Comisión de Acuerdos del Senado decidió el tratamiento de su pliego en el Senado, lo que hizo ayer el Senado es rechazar ambos pliegos. ¿Está bien? Entonces, esto suscita dos circunstancias. Hacia el hijo, se cierra la posibilidad de que sea juez de la Corte Suprema. Simplemente el Congreso de la Nación no dio acuerdo. Listo. Y se termina la candidatura del hijo. Él va a seguir como juez en Comodoro Pi, listo. Eso no tiene más. Sigue como juez en Comodoro Pi, pues no ha renunciado a llegarlo, pero se acaba su chance de ser designado juez de la Corte Suprema. Perfecto. ¿Y ahora García Mansilla? Sí. Claro. Esa situación es mucho más compleja, porque García Mansilla hoy es juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claro.
Porque se le tomó juramento, les recordemos a la audiencia. Se le tomó juramento y ha emitido opiniones, y ha emitido votos en diversos fallos. De eso le quiero preguntar. ¿Cuál es la validez de esos votos que emitió García Mansilla? Yo creo que, digamos, en el periodo que va desde la designación por decreto y el juramento hasta la decisión de ayer del Senado de la Nación, digamos, no hay nada que reprocharle a los votos. Bien. Era juez de la Corte, se expidió como juez de la Corte, y no hay ningún tipo de nulidez que se pueda imputar a esas decisiones. Perfecto. La situación mucho más compleja y difícil de analizar es la que puede acontecer con posterioridad a lo que ha ocurrido ayer, es decir, hoy, mañana y en los días siguientes. Porque acá se abren dos interpretaciones. Para el gobierno, la interpretación es, bueno, está bien, el pliego fue rechazado, pero la designación es válida hasta el 30 de noviembre. Entonces, García Mansilla puede quedarse en la Corte hasta el 30 de noviembre emitiendo votos válidos como juez de la Corte. Perfecto. La opinión de la mayor parte de la doctrina constitucional, sin que exista ningún tipo de precedente sobre una situación así para un juez de la Corte, es que la decisión del Senado termina también con la chance, con el desempeño del juez designado en comisión. Es decir, que García Mansilla, a partir de la decisión de ayer, habría visto rechazada su candidatura, no habría visto validado el decreto de designación en comisión y por lo tanto debe cesar en sus funciones inmediatamente. Eso es lo que piensa un gran maestro del derecho constitucional, que fue Germán Vidal Campos, y la mayor parte de la doctrina constitucional. O sea, después de lo que pasó ayer, lo que debería hacer García Mansilla hoy es irse, renunciar. Yo creo que eso es lo que en términos jurídicos y luego en términos políticos jurídicos debe hacer Manuel García Mansilla hoy. Porque es claro, digamos, que el Senado de la Nación, que es la autoridad que debe darle acuerdo, ha rechazado su acuerdo. Y esto le resta toda legitimidad en condición de juez de la Corte. Es decir, es un juez de la Corte que solo dependería de la voluntad unívoca del Poder Ejecutivo. Y eso no tiene color de constitucionalidad. Está bien. No sé qué va a hacer Manuel García Mansilla. Evidentemente el gobierno pretenderá que quede en su posición, pero esto sí va a dar lugar a una serie de planteos. De hecho, ya han sucedido algunas cuestiones. El juez Ramos Padilla, que es un juez de conocida afiliación kirchnerista federal con asiento en la provincia de Buenos Aires, porque un juez federal ha dictado una cautelar diciendo que no puede. Exacto, eso le quería preguntar, Bueno, esto, digamos, a mi criterio, eso es un atropello absoluto, uno más del juez Ramos Padilla, a cuestiones que no pueden ser judicializadas de ese modo, porque han sido decididas ya por las autoridades correspondientes. Exactamente, o sea, como que lo que él opina es innecesario, o sea, ya está la opinión. Tampoco podía expedirse respecto del planteo judicial, porque son cuestiones que estaban tratadas por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo de la Nación, no por los jueces, y estaban siendo tratadas. Entonces son esas interferencias de política agonal que no tienen nada que ver con la realidad, para ensuciar la cancha una vez más. Para ensuciar la cancha una vez más, exactamente. García Mansilla va a consultar con los miembros de la Corte hoy en la mañana si debe renunciar o no. O sea, le va a pedir a sus pares opinión. Eso también me parece interesante. Bueno, pero en este sentido, digamos, el resto de los jueces puede darle una opinión, digamos, en términos morales. Pero no le va a dar una opinión en términos jurídicos, porque la Corte, como todo tribunal judicial y como toda autoridad judicial, no está investida de poder dar opiniones, consejos o pareceres. Los jueces tienen una facultad que es resolver conflictos jurídicos. Entonces, digamos, el juez puede formalmente pedirle a sus pares una opinión, pero esa opinión de los jueces de la Corte no supera el umbral de la mera recomendación amistosa o moral. Digamos, no tiene ninguna validez jurídica. Los jueces no van a opinar porque no hay un conflicto jurídico en este caso. Hay una situación real que está planteada. Sí es cierto que deberá meditar bien García Mansilla, que es lo que va a hacer. Manuel García Mansilla es una persona honorable, una persona de bien, pero deberá meditar bien qué va a hacer, porque en verdad si no renuncia, va a asumir a la Corte en una situación de profunda inestabilidad, porque van a haber una cantidad de recusaciones y una cantidad de impugnaciones respecto de la validez de las sentencias de la Corte en relación con su integración. Entonces, eso es un tema muy importante y yo creo que va a primar el sentido común y García Mansilla
va a renunciar, ¿no? Esto es lo que pienso, en verdad. Bien, doctor, los nombres o los jueces García Mansilla y Lijo ya no pueden ser nuevamente tratados en el Senado, pueden ser insistidos, digamos, como propuestos para la Corte. Bueno, el Poder Ejecutivo puede perfectamente volver a proponerlos y enviar sus pliegos, pero ya sabemos. La mirada de unánime hoy es que se trata de una derrota política anunciada y de esa envergadura del gobierno. El gobierno tomó una decisión unilateral, la propuesta del hijo fue cuestionada de cuánto ángulo puede ser cuestionada por las asociaciones, por los jueces, por las facultades, por, digamos, 300 impugnaciones a la reunión del hijo. Sí. El Poder Ejecutivo no tomó nota de todas estas circunstancias, el Poder Ejecutivo no tomó nota que debe respetar la integración plural de la Corte y debe tener representación por parte de mujeres, debe haber representación por parte de mujeres en la Corte. El Poder Ejecutivo siguió adelante y ha tenido que hacer una derrota de proporciones muy significativas. Entonces, insistir, digamos, parece un acto de torpeza política muy grande. Bien. Entonces ahora nos vamos a quedar de nuevo con 3 integrantes y tendremos que esperar una nueva definición del presidente Trump, del presidente Milei. Valga el lapsus, valga el lapsus. Se me confundió. O sea, ¿hay apuro por proponer nombres o eso es lo que se advierte al menos, digamos? Sí. En realidad hay una fracción, esto un colega de ustedes, el periodista Carlos Pañi, lo planteó como cuestión en su programa el lunes pasado y es algo que realmente es complejo. Es decir, es muy difícil hoy obtener un consenso de 2/3 partes en el Senado de la Nación, visto en la confrontación política que existe entre el kirchnerismo y el resto de las fuerzas políticas. Claro. Ayer ha habido una conjugación unánime en función del rechazo al hijo, sí, fundamentalmente. Sí. Porque acá hay cosas muy importantes que deben ser dichas. Las presiones que han sufrido los senadores, que no son precisamente personas inexpertas en política, de parte de los sótanos de la política, ha sido muy fuerte. Entonces, ha habido un acto de independencia fuerte de muchos senadores, no digo de otros que han votado por el espíritu del bloque, pero de independencia fuerte respecto de presiones políticas del subterráneo de la política, muy importante. Entonces, es un acto muy importante que debe ser reivindicado. Pero más allá de esto, no es posible hoy prácticamente obtener una mayoría de las 2/3 partes. Eso es claro, prácticamente imposible. Entonces, hay que verificar cuál es el momento político para lograr esa mayoría. claro. De hecho, no tenemos, digamos, Casales, el procurador general interino desde hace 9 años. ¿Está bien? No tenemos defensor del pueblo desde hace 15 años designado. No se pueden lograr esas mayorías por el fraccionamiento de la política argentina. Entonces, habrá que esperar el momento adecuado y el momento oportuno, porque de otra manera es una freidora de candidatos, ¿verdad? Claro, Es decir, que van a fracasar porque los intereses políticos son fortísimos y las decisiones de la Corte son finales. Entonces, es muy complejo lograr el resultado. No estamos violando la ley al no poner una mujer dentro de la Corte, ¿no? Porque ayer lo planteó Tagliaferri, la senadora, la falta de cupo femenino. Yo no sé si la Corte tiene cupo para respetar. No, la Corte no tiene... A ver, hay un decreto que dictó el presidente Kirchner en el 2003... Sí. que autolimita la decisión del Poder Ejecutivo, pero es una autolimitación que impone, que dice que la integración debe ser plural en razones de género y debe ser plural también en razones territoriales, gente del interior, gente de Buenos Aires, de la ciudad, etcétera. Digamos, pero eso es algo que el Poder Ejecutivo no respetó en las propuestas que hizo en este caso, y la Corte, si hubiesen obtenido los candidatos acuerdo del Senado de la Nación, hubiera sido integrada por 5 jueces. Lo que sí creo es absolutamente claro que en el año 2025, en pleno siglo XXI, vamos, tener una Corte sin integración de mujeres es algo absolutamente inconcebible. Es absolutamente inconcebible. Digamos, hay una cuestión muy fuerte desde el punto de vista de la pluralidad de miradas que requiere la vida constitucional. El tribunal tiene que ser integrado también por mujeres, es decir, no pueden ser todos hombres, porque eso obedece a un signo de época completamente pasada. La verdad que lo aplaudiría, pero no da. Por otro lado, recién dijo al pasar, doctor, un dato que no es menor y que
por ahí son signos de la política y de los acuerdos políticos, pero a la vez nos están dando a los votantes, me voy a poner en ese lugar, una situación, porque dice, hace 15 años no hay un defensor del pueblo, hace 9 años el procurador es interino, y son los que tienen que defender supuestamente nuestros intereses. O sea, cuando nos dicen desde la política que están para representarnos, nos están mintiendo, porque no quieren ser regulados y no quieren que el pueblo se exprese a través de esos organismos constitucionales. Bueno, se han dado cosas, son de situaciones distintas, ¿verdad? El caso del Procurador General se dan dos situaciones. Por un lado, no ha habido consenso respecto de la designación, y por otro lado, Casal ha tenido y tiene un rol muy digno, cumple un rol muy digno. Entonces hay cierto acostumbramiento en función de que no hay conflicto. Bien, administrativamente. Claro, en el caso del Defensor del Pueblo, la situación es distinta. El Defensor del Pueblo tiene constitucionalmente una legitimación muy amplia y, llegado el caso, puede tener un poder significativo en la incidencia que pudiera llegar a adquirir respecto de ciertos litigios como cuestiones tarifarias, está bien, y cuestiones de interés público, de tipo de procesos estructurales. Entonces ahí la política sí omite considerar la participación del Defensor del Pueblo, porque el Defensor del Pueblo, si asume realmente su función, es una figura incómoda a la política. Pero bueno, digamos, el punto es lograr consenso. Es decir, creo que me llamaba la atención está en que no se pueden lograr consensos en la política argentina, lo que igual marca un grado de fraccionamiento que debe ser repensado y revisado. Es cierto que también es el signo de los tiempos y que lo observamos en numerosos sistemas constitucionales, pero, y digamos, si hoy Estados Unidos, digamos que es una democracia que va derrumbándose a partir de ciertas necesidades incompatibles con el régimen democrático de parte del presidente Trump, pero al margen de esto nos corresponde generar a un ámbito político, un ámbito de lo político en el cual podamos tomar decisiones por consenso. Y bueno, las decisiones por consenso requieren negociación y requieren transacciones. No hay otra cosa. Ahora, la transacción tiene que hacerse en el terreno de lo que es conveniente para la sociedad, no en la propuesta de un juez absolutamente cuestionado, con un patrimonio dudoso, con poder incomodoro en circunstancias que son muy criticadas por todos y demás. Porque ese tipo de consenso es el consenso actualmente que el presidente Milei dijo que llegaba para cambiar, ¿no? Y ayer también, no lo voy a hacer opinar al doctor Cuadro, pero ayer también creo que se ha definido políticamente el futuro de la Alianza La Libertad Avanza y el PRO. Viene muy enojado Estados Unidos Milei contra Mauricio Macri porque lo hace responsable de la sumatoria de senadores en contra de esta definición. Así que no solo ha sido constitucional, sino que ha sido una definición política del Senado lo que ha sucedido ayer justamente con los dos pliegos. Casi un capricho del presidente Milei de insistir con estas personas cuando sabía que esto iba a suceder, ¿no? Sabía que esto iba a suceder, así que yo creo que lo embarra en dos sentidos, en lo constitucional y también en lo político. Doctor Cuadros, muchas gracias. Por favor, un gusto para mí. Hasta luego. Hasta luego. Oscar Cuadros.